sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Siempre que uno se enferma, quiere un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Lo más propio es que estuviéramos diagnosticados de la mejor manera para poder tener la medicina adecuada. Sin un buen diagnóstico, la enfermedad se puede convertir en un problema o puede llegar a tal dimensión de gravedad que puede costarnos inclusive la vida. Entonces, un diagnóstico apropiado y correcto es indispensable, no solamente en el área de la salud. En las cuestiones espirituales, nosotros como creyentes, o si tú te estás acercando a la Escritura, el hacer diagnósticos correctos de lo que Dios dice es importante o no. Fundamental. Un buen diagnóstico, es decir, ¿qué dice el que sabe? ¿Cómo debemos interpretar algunas cosas? Hoy en día hay que ser políticamente correcto en muchas de las declaraciones que hacemos. Pero mi pretensión no es ser políticamente correcto todas las veces. Mi intención debería ser, y creo que la tuya, la que tratamos de exponer la Escritura, que nuestra postura debe ser lo más bíblicos posibles. Porque tenemos que hacer un diagnóstico. Quisiera traerte una palabra de mucho ánimo. Se va acabando 2022, parece que estamos llegando a la recta final, se asoma ya el 2023, pero ¿de qué nos serviría tantas cosas si en el momento, el día de hoy, no estamos haciendo diagnósticos correctos? No quiero ser un aguafiestas, no quiero ser, como dicen los chavos, mala onda, pero quiero hablarte de algo que creo que es sumamente importante desde la trinchera donde estamos como iglesia, como cristianos, en una sociedad que está cambiando a pasos agigantados y radicalmente. El diagnóstico que creo que tendríamos que hacer nosotros, de acuerdo a la luz de la Escritura, es que estamos inmersos en una revolución. En la revolución de las ideas, en la revolución de la forma de entender la vida. 2000 años de cristianismo, como tal, están siendo confrontados, están siendo retados, están siendo atacados, denostados y cuestionados. ¿Cómo vamos a responder al embate que para mí es directo, es claro? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer tú y yo como creyentes? Hoy hay que hablar de la familia de forma diferente. El modelo de la familia es otro. Los géneros se están tratando de cambiar y de percibir de acuerdo a emociones, sentimientos, y estamos dejando de lado el sentido más importante, que es el menos usado, que es el sentido común. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia hace diagnósticos claros y precisos. Y es lo que yo quiero compartir contigo esta tarde. Porque yo hablo con la gente, trato de poder compartir lo que creo que la Escritura nos dice. Y las revoluciones son interesantes, pero a lo largo de la historia, y en los casi 6 pisos, hablaban de pisos, estamos llegando al 6º piso, Peter. No me ha tocado revoluciones a mí en este país. La última fue en el siglo pasado. Pero como entiendo, y cuando uno estudia las revoluciones, casi siempre vienen de la base a la cúpula, ¿verdad? Es decir, empiezan los movimientos en las bases sociales y luego tratan de afectar a la cúpula que está en el poder para hacer los cambios que la base cree que son necesarios. Pero esta revolución de las ideas no viene de las bases. Según interpreto, viene de las cúpulas y quiere permear a las bases. Y estamos en la lucha de las ideas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dirá algo la Biblia? Créeme que hay patrones repetitivos a lo largo de la historia de la Escritura que nos pueden dar una orientación qué y cómo debemos actuar y vivir en estos tiempos. La iglesia va a ser confrontada y retada. Y quiero animarte que el próximo 2023 esta iglesia pueda ser una voz que se levante en medio de las ideas que están en contra de la palabra de Dios, de la familia y de lo que Dios dice de nosotros. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor, los versículos 18 en adelante. Ahí estamos, voy a tratar de ser breve, conciso, muy preciso en la idea que quiero exponer este medio. Dice la Escritura, voy a dar lectura en esta versión, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. ¿Por qué?
Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es un texto duro, contundente, claro. Y cuando leemos Romanos capítulo 1, que se escribió en el año 58 aproximadamente después de Cristo desde Corinto, parece que tiene más vigencia que nunca. Parece una radiografía de nuestra sociedad del siglo XXI. ¿O me equivoco? Es una radiografía. Es por eso que la palabra de Dios siempre tendrá vigencia, será contundente, pondrá el dedo en el diagnóstico preciso para que el hombre, cuando llegue a su presencia, no tenga excusas. Entonces estamos confrontados con algunas realidades. ¿Amas a Guadalajara? ¿Te gusta Guadalajara? ¿Es una gran ciudad o no? Yo no soy de aquí. Llegué aquí, pero esta ciudad me adoptó. Y los mejores años de mi vida los he pasado en esta bella ciudad, la perla tapatía, la perla de Occidente, la ciudad de las rosas, del virote, la calabaza en miel y otras tantas cosas que cuando yo llegué a Guadalajara se usaban y estilaban mucho. Calles empedradas. Guadalajara, que hueles a pura tierra mojada. No había puro pavimento, pero bueno. Pero si decimos amar esta ciudad, debe conocer la verdad del Evangelio. Pablo llegó a Roma no en la situación que él quería, y antes de llegar escribe esta carta porque ya estaba una iglesia en Roma. Él no los conocía, aunque parece que al final en los saludos del capítulo 16 hay alguna confianza con ciertas personas que él conoce. Él quería visitar Roma y estar con los romanos y darles algún don, dice, quisiera comunicarles algunos dones. Pero lo primero que Pablo hace de manera muy clara desde Corinto al enviar esta carta con una iglesia que él no fundó, aparentemente después de Pentecostés algunos regresan a Roma y establecen algunas iglesias o grupos de cristianos que llegan a crecer de tal manera que ya hay una congregación en Roma. Después Claudio en el 42 parece que saca a los judíos y a otros emperadores les permiten regresar, y Pablo les envía esta carta. Y la primera intención que Pablo tiene para sus hermanos y amigos en Roma es que conozcan la verdad del Evangelio. Romanos es una carta magna, única, hermosa, llena del Evangelio, y salta por todos lados en cada versículo, en cada letra. Pero Pablo va a empezar correctamente el Evangelio, y es lo que me gusta del apóstol. Porque hay un Evangelio muy diluido y muy sutil, y es, yo digo, el Evangelio del tío bonachón, que si tú te acercas a él, todo te va a ir bien.
donde tú solamente tienes que pedir, decretar, amarrar, atar y hacer ciertas cosas para que la bendición venga y esté sobre ti. Tú ven a Cristo y tus problemas se solucionan. Tú ven a Cristo y tu economía mejorará. Pare de sufrir, pero no pare de dar. No nos quieres. Pero Pablo no va a empezar así el Evangelio, porque el Evangelio querigmático son buenas noticias, pero para que haya buenas noticias debe haber malas noticias, ¿o no? Como cuando eres niño, ¿qué quieres? ¿La noticia buena o la noticia mala? ¿Cuál quieres primero? La mala. Para ver si la buena puede compensar a la mala. ¿O no? Pero luego resulta que la mala es tan grande que la buena ya no tiene culpa. Y me encanta cómo empieza el apóstol Pablo, porque él no va a andar, y no los conocía. A lo mejor por eso se animó Pablo, ¿no? No, porque él sabía la verdad del Evangelio, que se supone que tú y yo debemos conocer y comunicar. ¿Sí estamos? Sí, claro. Una sociedad que ignora a Dios, como la que Pablo describe en el capítulo 1, o como la que podemos estar viviendo en el siglo XXI en nuestras sociedades de Occidente, tiene consecuencias graves. Y esta parte de la escritura que quiero compartir con ustedes son 4 entregas, 3 cambios. 4 entregas de parte de Dios y 3 cambios. ¿Se te puede pegar hoy? ¿Cuántas entregas? 4. ¿Y cuántos cambios? 3. ¿Cuántas entregas? 4. Si no se te olvida, porque eso creo que es lo que dice la escritura. Pero antes de dar las entregas y los cambios, lo primero del Evangelio. Acompáñame, por favor, y vamos a la escritura en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo empieza? ¿Con buenas noticias o con malas noticias? Malas, aparentemente, ¿verdad? Cuando pensamos en la ira, no son de los 7 capitales que tienen los tapatíos. Ira, edad, bien mucho. No, está hablando del enojo. ¿Dios se enoja? ¿Verdad? La ira de Dios. Pero cuando entendemos el concepto, el concepto de ira, lo primero que viene para nuestra mente, nuestra experiencia humana limitada de caída, es una emoción a tope, es una emoción incontrolada, emocional, que busca directamente venganza. Porque la ira descontrolada, que es humana, no es la ira de lo que Dios es como Dios santo y perfecto. ¿Qué querrá decir entonces? Que la ira de Dios está sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿cómo está Dios de acuerdo a esta parte de la escritura? ¿Enojado contra alguien? Según entiendo, la Biblia dice, sí. Dice que Él está con ira. Un hombre, Martin Lloyd Jones, que es un buen hombre que escribió mucho de teología, dice lo siguiente. Decía de una mala interpretación de la ira. Piensan que la ira instintiva como una manifestación de enojo descontrolado que tiembla de rabia y de pasión, que ha perdido el autocontrol y se comporta de manera violenta. Es verdad que el hombre pecador a veces actúa de esa manera, pero no es así la ira divina. La ira no es más que la manifestación de indignación basada en la injusticia. La ira de Dios, según la Biblia, no es otra cosa que el otro lado del amor de Dios. A menos que no comencemos con esta idea de la ira de Dios contra el pecado, no podemos comprender la compasión de Dios. No podemos entender el amor de Dios. Si no entendemos la ira de Dios contra el pecado, mi conversación sobre el amor de Dios es mera vanidad sentimental suelta. La ira de Dios es una expresión de odio de Dios al pecado. ¿Tú amas?
espero que ames. ¿Verdad? Porque este mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros. Se supone que el cristiano ama, ¿o no? ¿Amas a tu esposo? ¿A tu esposa? Bueno, a veces, no siempre. Pero cuando decimos amar, buscamos el bien de la persona amada, ¿sí o no? Porque a ti te gustaría, si eres casado, que alguien insultara a tu esposa. Dijeras, no hombre, no seas tontito. ¿Por qué maltratas a mi esposa? ¿Cómo me vería yo como su esposo? ¿Me vería bien o mal? Mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Están ofendiendo a tu esposa y tú dices, amor, todo lo perdonamos. Claro que sí. Pero se supone que si yo amo a esta persona, voy a defenderle y me va a indignar que le insulten o no. Claro que sí. Dios odia el pecado. Hay una frase en una teología tergiversada que Dios dice, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Mentira. Mentira. Eso es falso. Eso es un mal evangelio. La ira de Dios está contra el que comete el pecado, porque el pecado puede ser subjetivo, pero el pecador es subjetivo porque son personas de carne y hueso. ¿Y quién ejecuta el pecado? El ser humano. Este evangelio no me gusta. Pedro, no me andes invitando a este tipo de predicadores. No nos gusta este evangelio. Pero dice, la ira de Dios está ahí. Manifiesta. Una sociedad altamente educada, aparentemente, que se está convirtiendo en una sociedad, disculpen el concepto, tonta, hueca, insípida, vacía. Y Pablo empieza así su tratado y va a exponer todo el evangelio, primero diciendo, la ira de Dios está sobre la humanidad. ¿Y cómo se manifiesta esta ira? Pablo lo empieza a explicar en este capítulo 1. ¿Con cuántos cambios? 4 cambios, 3 entregas. Y con eso voy a dar del cuerpo a la predicación. ¿Ok? ¿Sí apuntan, verdad? Excelente. Primer cambio y primera entrega. El mundial pasado al entrenador de México le decían Juan Cambios Osorio, porque cambiaba mucho a los jugadores. Gracias. Pero aquí habla de cambios y entregas. Primer cambio y primera entrega. Fíjense, por favor, versículo 23 y 24. Dice, profesando ser sabios, versículo 22 estoy, ¿se volvieron qué? Necios, insípidos, vacíos, huecos, frívolos. Puedes ponerle todos esos adjetivos. Y hoy nuestra sociedad altamente educada se está volviendo una sociedad frívola, necia y hueca. Pero creo que sí. ¿Por qué? Bueno, trataré de explicarlo. Entonces, y cambiaron. ¿Cuál es el primer cambio? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. ¿Cuál es el primer cambio? Que el hombre necio, frívolo y que no quiere escuchar a Dios va a cambiar la gloria de Dios y se va a dar la gloria a sí mismo. ¿Verdad? Dice, Dios es incorruptible. ¿Sabes que hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Sí o no? Dios no puede pecar. Dios no puede mentir. Dios no lo va a hacer nunca. Porque Él es perfectamente santo y Él es incorruptible. Y sutilmente nosotros estamos trocando la gloria de Dios para darnos la gloria a nosotros mismos. En algún tiempo, en el pensamiento humano, el hombre pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y que todo el universo giraba alrededor de ¿quién? Pero luego digo a alguien, ¿no? ¿Saben qué? Nos movemos. No somos el centro. Es más, nosotros nos movemos y giramos. ¿Qué le dijeron? Hereje,
blasfemo. Hoy estamos en otro tipo de blasfemias y de herejías, pero ahora se les llama ser políticamente incorrecto discursos de odio. Es lo que antes llamaban blasfemia. Pero dice que cambiaron la gloria de Dios. El amor de Dios, dice, y su gloria se manifiesta evidentemente de una manera muy práctica. El hombre pensaba que era el centro del universo y la tierra, se dio cuenta que se movía, y después llegaron a la razón y dijeron, no solamente no somos el centro, sino que venimos del chango. Está peor, ¿no? De estar en la cúspide, el hombre empezó ¿qué? A denigrarse a sí mismo, solito. Y entonces, cuando yo era niño, había una changuita que se llamaba Chita. Creo que ya ni saben quién es Chita. ¿Tú sabes quién es Chita? Pues estás revelando tu edad. Somos contemporáneos. Era la mascota de Tarzán, una changuita. Bueno, si ellos creen que su abuelita es Chita, pues bueno, es su problema. Pero Dios dice que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Con dos géneros, hombre y mujer. No me interesa ser políticamente correcto, me interesa ser bíblico. Yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, tendré que tener un marco de referencia para dar una opinión y defenderla, ¿verdad? Eso no, Pablo estaba queriendo que defendiera y progresara el evangelio. Nada más decirle cómo están, échenle ganas, iglesia a la puerta, me da mucho gusto, qué bonito lugar, denle, amén, aleluya, hermanos, y nos vemos en la próxima. No, somos proclamadores de la verdad del evangelio. Y si eso no nos queda claro, algo tendríamos que recomponer ustedes y yo en Río de Gracia, lo que Dios nos manda hacer, amén. El primer cambio, ¿cuál es? Cambiar la gloria de Dios por tu propia gloria, bueno, por la gloria de otros, ¿verdad? Pues el chango, a serpir, ponle tú lo que quieras, eso dice la escritura. Entonces, cuando el hombre cambia, ¿qué dice? Viene la entrega de parte de Dios. Entonces, fíjense cómo, según el pensamiento lógico de Pablo, la ira de Dios se manifiesta en que Dios, ok, tú cambias, entonces mi ira se va a reflejar entregándote y dando un paso, un costado, primer paso. Entonces, ¿a qué los entregó Dios? Ahí dice la escritura. Acompáñenme, por favor. Por consiguiente, Dios los entregó a la ¿qué? Inmundicia, a catarsia, impureza, que tiene que ver con aspectos deliberadamente ir en contra de algo que sabemos que es correcto, y deliberadamente digo, no quiero, no me gusta. Que se traducen en impurezas sexuales, por lo general, esa es la connotación. Pero tiene que ver más, algunos teólogos creen que es con una rebelión directamente y confrontación ¿contra quién? Contra una autoridad. No es como no tener ley, es decir, yo sé lo que Dios dice y sé quién es, pero no me interesa. No me interesa. Entonces dice, no te interesa, le vas a cambiar, yo te voy a ¿qué? Te voy a entregar. Dice, y los entregó a la inmundicia. Si el ser humano se niega deliberadamente, escuchen lo que les digo, si el ser humano se niega deliberadamente a vivir fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios los entrega a su propia voluntad. ¿Quieres vivir fuera de mi voluntad? Vive la tuya entonces. Y esa es una manifestación de la ira, ¿verdad? Porque ya parecemos que Dios es un policía que está enojado y que no está esperando que nos portemos mal para sacar su mazmorra santa y darnos que, ya me enojaste. No, la ira en este sentido se manifiesta, no quieres mi voluntad, entonces, haz la tuya. Y al final hacemos ¿qué? Cuentas. Al final nos vamos a ver las caras. Pero bueno, Dios lo entrega a su voluntad, se vuelven presa de sus deseos pecaminosos. Si el ser humano se niega deliberadamente a vivir fuera, lo repito, de su voluntad, Dios lo entrega a la suya, y entonces se entrega la impureza, suciedad moral, inmoral sexual, un intenso deseo de hacer lo malo. Esto es lo que dice impureza. Un intenso deseo de hacer ¿qué? Lo malo. El resultado, dices, insultar su propio cuerpo. La moralidad distorsionada se manifiesta en la persona.
Repito, la moralidad, distorsionada se manifiesta en la persona. ¿O no? Discutimos sobre ética y moral. ¿Qué estudia la ética y qué estudia la moral? Pero ¿quién le ha dado a Occidente la moral? ¿Quién le ha dado los estándares morales a estas sociedades de la cual tú y yo tenemos herencia? ¿Quién nos dio la moral? ¿Por qué somos seres morales? ¿Por qué entendemos y queremos saber la diferencia entre el bien y el mal? Lo bueno y lo malo. ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué nos inquieta? ¿Quién nos dio la moral? Dios es un Dios extremada y sumamente moral, pero es santo, es justo, es amoroso, es misericordioso. Pero el único atributo que dice la Biblia que él solamente tiene 3 es santo, santo, santo. Es lo único, no dice que él es amor, 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 misericordioso, misericordioso. Soy santo, 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 perfecto. No me mezclo con el pecado. La moralidad en Occidente se la dio los judeocristianos. ¿Sí? Fue la cultura judeocristiana la que nos dio la moralidad en Occidente. Vivimos en ella. ¿Cuál es el primer mandamiento? Bíblicamente hablando. ¿Está en la Biblia? ¿Sí está bien? No tendrás dioses ajenos delante. Y a veces caemos en la idolatría disfrazada a unos cristianos. En los círculos cristianos, ¿sí sabías? Me he dado cuenta de eso. Y quizás alguna vez cometí ese mismo error de hacer mi propio Dios a mi imagen y semejanza. Yo quería que Dios actuara conforme a ¿qué? A lo que yo quería. Que si había cosas que Dios decía o no hacía a mi gusto, yo decía, no, como que no me gustó esta parte de cómo Dios me trató. Entonces, ¿es más fácil hacerse un Dios a la medida o no? Por eso entonces los pensamientos de hoy en día dicen, no, Dios ama a ¿quién? Ama a todos. Y todos, el amor, ahí el eslogan, ¿el amor es qué? El amor es amor, no importa cómo se exprese. Que están abriendo esa puerta a que cualquiera puede manifestarse el amor, aunque sean del mismo sexo. Cuidado. Mucho cuidado. ¿Y tú crees que eso se está infiltrando en nuestras iglesias? ¡Claro que sí! Entonces, primera entrega, primer cambio. Cambiar la gloria de Dios por la gloria del hombre o de otra criatura. Y Dios nos entrega ¿qué? A tu voluntad. ¿Le quieres? Dale. Primera. Segunda. ¿Listos? Versículo 25 al 27, por favor. El siguiente cambio, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es el siguiente cambio? Primero cambias la gloria de Dios. No me interesa lo que Dios opina. Voy en contra de lo que Dios opina. Mi opinión es la que vale. Por eso vivimos en un mundo plural. Por eso ya los absolutos están fuera de moda. Todo es relativo. Se oye muy padre, ¿no, verdad? Tolerancia. Deconstruyámonos. Hay que ser tolerantes. Deconstrúyete. Cambia. Progresa. Hoy resulta que el progreso es perder el sentido común. Que ser progresista es cambiar la verdad por la mentira. Erradiquemos biología, erradiquemos genética, erradiquemos género, para decir que tú puedes ser lo que tú quieras ser. ¡Wow! Suena padre, ¿o no? Pero la Biblia dice que es una mentira. Es una mentira. Y el padre de mentira está obsesionado en querer hacer las mentiras verdades y que entren de manera sutil. Tus hijos están bajo ataque. ¿Sí lo sabías? Sí. Van por tus hijos. Así es. Yo espero en un futuro decir, van por mis nietos. No me toca. Pero van por nuestros nietos. Están nuestros nietos. Van por ellos. Y no los van a perdonar. Porque quieren hacerles creer una
mentira. Cambiar la verdad por la mentira. Está lleno de mentiras los medios de comunicación. Y muchos cristianos se lo están creyendo. ¿Cuál es este cambio? Cambiar la verdad por la... ¿Tú podrías, sinceramente, tener la capacidad de diagnosticar la mentira? ¿Es fácil? Lo dicen con tanta convicción y con tanta seguridad que dices, no, lo dijo Nat Geo, debe ser cierto. Y lo avaló Discovery. No, pues sí, debe ser cierto. ¿Qué dice Dios? Dios habla de absolutos. La lógica, como la aprendí en la secundaria, creo que ya ni lógica se da, ¿verdad? En las escuelas. ¿Sí? A ver, peleas escolares. ¿Sí o no se da? Ya no se da lógica. Un silogismo con otro silogismo te da una sentencia y dices, ah, caray, eso es lógico, ¿verdad? Principios de la lógica aristotélica, no lo digo yo, eso lo digo un cuate hace. El principio de la no contradicción. Ese es un principio de la lógica. O es sí, o es no. No hay punto que cambiar la verdad por la mentira. Dice que se decía por la idolatría, todos los afectos y pasiones de una persona se ponen en otra persona, una imagen, actividad, objeto, una vida centrada en las personas, humanismo, materialismo, lo que siento, cómo me veo, cómo me percibo. Y que tanta mentira hay de que tú puedes percibirte lo que tú quieras, mientras tú no afectes aparentemente a los demás. Yo me pregunto, yo estudié por muchos años psicología y me dieron el DSM-3 y el DSM-4, y en el 3 todavía había dentro de las disforias de género, el que un hombre se percibiera mujer y estaba catalogado en el DSM-4, psiquiatría de los gringos, como un problema mental. Pero hay que progresar. Lo borramos y le damos tinta y le cambiamos. Yo no estoy pensando si alguien viene y se ve en el espejo y dice, estoy con sobrepeso, muy mal, estoy muy gordo, yo me percibo gordo y pesa 30 kilos. Un médico ético le diría, ¿te voy a hacer una liposucción? ¿Por qué no? Respeta, se percibe obeso, hazle una liposucción. Pero cuando es en el otro lado, entonces sí yo debo de tragarme el cuento de la mentira. Por mí, créete cabra, pero no me forces a mí a decirte que tú eres una cabra. Sí me explico por dónde va la escritura y cómo nos dice, cuidado, dice, porque entonces Dios los entrega. ¿A qué los entrega? Cambia la verdad. ¿Y a qué los entregó Dios? Pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas. Lo que antes era propio de la intimidad, del matrimonio, bajo los parámetros y los límites que Dios establece para la bendición de la sexualidad, hoy las camas tienen que ser públicas. Y hay que enseñarle a nuestros niños que sean tolerantes. Hay que enseñárselos desde chiquitos que puede haber 2 papis y 2 mamis, que aprendan los chiquitos. Hoy nuestra intimidad hay que abrirla, ¿verdad? Cuando era algo de ¿qué? Intimidad. No, hoy tienes que respetar lo que pasa en las camas de los demás. Porque si no eres intolerante, cuidado. Eso es blasfemia para ellos, en su decálogo de verdades. Dice, Dios nos entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente de su extravío. Dios dice, están completamente extraviados, perdidos, desorientados, sin rumbo. Así es. Amén. Así es. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sin sabor es la idea. Digo Jesús, cuando la sal ya no sala, ¿no sirve para qué? Para nada.
sino para hacer ¿qué? Dios empieza, ¿te das cuenta que empiezan los cambios y Dios empieza a dar un paso ¿qué? Siguiente nivel, dice. Esa es una forma en que Dios está demostrando su ira, su enojo. Tú cambias, yo me empiezo ¿qué? La siguiente entrega, el siguiente cambio. Versículo 18 al 32, 28 al 32. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente para que hiciera las cosas que no convienen. La palabra, cambiaron el conocimiento de Dios. No quisieron literalmente examinar, someter a prueba la información que Dios había dicho como estaba. No me hables de la Biblia. No, eso es del medievo. ¿Por qué tú todavía crees en esto? No, de la Biblia no. Háblame de ciencia. Háblame de otra cosa. Cuando menos háblame de la revista muy interesante, pero de la Biblia. ¿Dónde está la verdad de Dios? En este hermoso libro. Bendito Dios. Aquí está la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libres. ¿Qué es la verdad? Le preguntaron a Jesús. ¿Qué es la verdad? Pues yo soy la verdad. Yo soy la verdad. No dijo yo soy una verdad. Soy la verdad. Absolutos. Yo soy una puerta. ¿Qué se llama la puerta? Le quedé iglesia viva. Pero vivió tanto que se hizo puerta. Muy bien. Dijo, yo soy una puerta. ¿Esto dijo? Yo soy la puerta. Exclusividad única. No hay otras puertas. Hay solamente una. ¿Cuántas verdades? Hay una. Una verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios y es Jesucristo. Cambiaron el conocimiento de Dios. No quisieron examinar. Por eso me encanta la fe del cristiano. Digo, estoy como que empezando a terminar. Nunca le crean a un predicador que dice que ya va a terminar. No es cierto. Por eso como que estoy empezando a aterrizar. ¿En qué me quedé? Tercera entrega, ¿verdad? No quisieron... les decía que me encanta la fe del cristiano. El hámster volvió a caminar. Porque en Hebreos parece que el cristiano tiene una fe a ciegas, ¿verdad? Como un salto a donde habrá cielo, no sé, pero voy a creer. A ver si me agarra Dios. Eso es la fe. A ver si sucede eso que Dios prometió. Ojalá. Como dijo Chespirito, ojalá y existe el cielo. No me vaya a decir como que no. Qué buena fe tenías, Chespirito. Yo lo oí decir eso. Pero la Biblia dice en Hebreos que por la fe entendemos. ¿Por la fe qué? Entendemos que las cosas creadas las hizo ¿quién? ¿En qué metió el escritor de Hebreos? ¿El sentimiento o la razón? ¿Sentido qué? ¿Cómo? Mete la que investiga. Por eso dice que discernamos. ¿Qué es discernir? ¿Qué es discernir? Entender, saber, investigar, conocer para poder tomar una evaluación y conocer la diferencia entre lo correcto y la mentira. ¿Sí me explico? Ese es el que es capaz de discernir. Puede saber qué es verdad y qué es qué. En base a una base sólida para poder distinguir. Eso es discernir. Y dice, mi pueblo pereció por falta de entendimiento, de discernimiento. No puedo diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y quieren confundir a tu hijo creyendo que lo malo es bueno y lo bueno es que malo.
Pero como no sabemos la diferencia, ¿qué decimos? Pues a veces es verdad. Bueno. No, amados hermanos, Dios nos dio un cerebro y un libro para estudiarlo. Bendito Dios. Nos dio un libro para estudiarlo, para escudriñarlo. ¿Nos dice la Escritura? Que lo escudriñemos porque parece que ahí están encerrados los verdades y los tesoros, ¿o no? Por eso nos dio un libro. No nos dio. Bien puedo habernos puesto el Evangelio en una nube. Nos dio un libro. ¿Amén? Cambiaron el conocimiento de Dios. No soportaron la prueba. No pasaron la prueba, dice la Escritura. Dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos, es la palabra repletos, a tope, ¿de todo qué? Injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de qué? De envidias, de homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de qué? No. El hombre es bueno para inventar. Para inventar cosas buenas, sí es cierto, porque estamos creados en imagen de Dios, pero también cosas muy malas. Dices, ¿qué creatividad tiene? Para lo malo. ¿O no? Sí. Inventores de mal. Ahora, algo que quiero terminar, ahora sí ya, aterrizando en la pista. Dice Pablo, sin entendimiento, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que, aquí está el asunto, practican, tienen un estilo de vida. Tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. O sea, Dios empieza un paso atrás, otro paso, y dicta la sentencia. Y la sentencia es muerte. Es muerte. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes aunque no estemos de acuerdo. Tu labor y mi labor es hablarles del Evangelio. Entonces, bueno, pues pobrecitos, que igual la van a pasar. No nos confundamos. Nuestra labor es ir y anunciar el Evangelio. Porque tú estabas en el mismo costado. Es pura gracia. Por eso estamos aquí. Es pura gracia, pura misericordia. Porque estábamos igual. O peor. Pablo dijo de los pecadores, soy el primero. Yo soy el primero. Y la cuarta entrega y última entrega. Solamente fueron 4 entregas y 3 cambios. Primero, cambiaron la gloria de Dios. Segundo, la verdad. Tercero, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Por su propio ¿qué? Pero se dan cuenta los hombres que están repletos de todas estas cosas. Pero hay una cuarta entrega. 4:25, alguien que lo lea por favor con voz fuerte. Esta es la cuarta entrega de parte de Dios. Ya no hubo cambio, sino solamente una entrega. ¿Cuál es esa entrega? ¿El cual fue? Entregado. Por sus transgresiones. Por la tuya, por la mía. Por nuestras transgresiones. Por ti, por mí. Cuando parecía que Dios había dado 3 pasos, el paso más grande que tú y yo pudiéramos imaginar. Por ti, por mí. Cuando la sentencia era muerte, dijo: voy a hacer
una última entrega. O entregar a Jesús. Y Pablo entendía que él estaba en la misma bolsa. Por nuestras transgresiones y resucitado. Está en voz pasiva y asume. El Padre lo resucitó por el poder del Espíritu Santo y para declararte justo. Es esta entrega la que debe de cambiar nuestra percepción. El Señor nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y mereciendo la muerte nos dio a Jesucristo. Tomó nuestro lugar, pagó la deuda y quitó la culpa. Esta es la entrega de Dios para ti y para mí. Y para ellos también, Parece que fuimos rudos esta mañana, ¿verdad? Pero no es cuestión de rudos, es cuestión de la verdad y de lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Ponte de pie. Pablo iba camino a Damasco, creyendo que hacía lo correcto. Estaba convencido en su percepción religiosa que era lo correcto perseguir a los cristianos. Estaba muy seguro. Lo creí mi deber. Pero tuvo que venir una revelación sobrenatural. Cuando el sol está en su cenit al mediodía y está más reluciente que nunca, otra luz mayor, que es la Shekinah de Dios, del Cristo resucitado, lo tumba. Sabes que tú y yo estamos incapacitados de convertir a la gente. Podrás hacer tu mayor exégesis y estudiar y prepararte, y qué bueno que lo hagas y ores de rodillas, pero ¿sabes quién nos puede convencer? Solo Dios. Tú y yo no podemos, pero tienes que hablar, porque no sé si es el día para muchos de ellos en que la luz del Evangelio les resplandezca, que vean por primera vez la luz del Evangelio glorioso de Jesucristo y puedan estar entre nosotros declarando su gracia, su misericordia. 4 entregas, 3 cambios. Dios tiene buenas cosas, amén. Feliz 2023 y no lo sé. Y no sé cuánto tiempo nos quede de cuerda, pero ahí estamos. Eso fuimos llamados. Eso fuiste llamado. Da la pelea por tus hijos. Hoy da la pelea por tus hijos. Y si quieres ayuda, tú nomás dices, síganme los buenos. Y vamos a estar contigo orando. Y vamos a ir juntos. Señor, cierra tus ojos. Gracias por tu palabra. Gracias por quien eres tú, por tu verdad. Porque cuando no merecíamos nada, lo poseemos todo, Jesús. Ya no hay más condenación. Expedientes declarados justos. Deudas canceladas. Solo por gracia. Si alguien ha dicho que extravagante es tu gracia, difícil de entender, pero tan agradecidos de poseerla. Bendice a la iglesia en la puerta, que entren de uno en uno a los brazos de su Redentor, de su Salvador, de aquel que resucitó pero ascendió para ser coronado el Rey, que está sentado a la diestra y gobierna con poder. Y creemos que vas a volver. Y
Bendice esta iglesia, cada familia. Bendice sus vidas. En el nombre de Jesús. ¿Lo decimos? Dale un aplauso al Señor, por favor.